Bueno, pues seguimos con el repaso del examen del otro día, del examen correspondiente a la oferta de empleo público año 2024 turno libre, ese que se hizo a finales de mayo del año 25, ¿verdad? Y en esta ocasión, pues lo que vamos a hacer es revisar el enunciado 2, tal como hicimos el otro día, con el primer enunciado y tal como haremos con los siguientes. Ya sabéis, analizando exactamente qué es lo que nos están preguntando, viendo dónde están las trampas que todos estos enunciados están ocultando. El otro día a lo mejor el primer enunciado pues era el más sencillito, o de los más sencillitos, ¿verdad?, que se plantearon en el examen, pero vais a ver que este segundo enunciado ya esconde trampas que son fáciles que se nos pasen por alto, sobre todo en el contexto de un examen en el que estás sometido a muchísima presión y tienes que leer todo muy rápido porque simplemente no te da la vida, no te llega, no te da el tiempo a pararte y analizar todo lo que te están diciendo, y es muy fácil que se te pasen cosas por alto. Lo vamos a ver y vamos a ver lo importante que es, pues eso, que estemos preparados de cara a afrontar este tipo de exámenes con garantías, pues que estemos preparados precisamente para poder analizar rápidamente los enunciados e identificar cuáles son los datos clave que de alguna manera van a condicionar el sentido de nuestra respuesta. Como vais a ver, aquí hay algún dato oculto, no oculto, pero un dato que fácilmente, o hay un par de datos que fácilmente se nos pueden pasar por alto y que cambian completamente el sentido de nuestras respuestas. Entonces vamos a verlo y vamos a analizarlo. Y vamos a ver también, os voy a plantear, pues de las tres preguntas relativas con este enunciado, pues vamos a ver también diferentes formas, a lo mejor también de estructurar la información para que a nosotros la podamos de alguna manera controlar desde la perspectiva de responder a todo lo que se nos pregunta, lo podamos hacer con relativa facilidad y relativamente rápido, y además facilitemos el trabajo del examinador a la hora de entender pues exactamente qué es lo que estamos poniendo, cómo lo estamos haciendo, y demostrar que lo estamos haciendo bien y que estamos dando respuesta en realidad a todo lo que se nos pregunta. Ya sabéis que eso, bueno, en un examen como el del otro día, pues todo esto resulta clave, ¿vale? Todo ello no quita lo que os he dicho, necesitas tiempo y necesitas tiempo para poder responder. Antes de esto, un paréntesis, ahora que veo la pantalla, por cierto, porque me lo habíais preguntado algunos, ya tenéis en la página web, ya tenéis la descripción de los diferentes programas, de los diferentes grupos que estoy montando de cara a la preparación de la oposición. Los tenéis todos descritos, están tanto, digamos, el programa integral para la gente que tiene que preparar tanto el primero como el segundo, como el grupo avanzado para las personas que solo tienen que preparar el segundo, y además, bueno, está hecho por módulos, de manera que me da bastante flexibilidad a la hora de poder adaptar lo que yo os puedo ofrecer a lo que vosotros realmente necesitáis, ¿verdad? Entonces, simplemente deciros eso, cualquier cosa os lo podéis mirar, cualquier cosa pues estoy a vuestra disposición. Además, hemos añadido una novedad, y es que podéis incluso agendar una videoconferencia, una videollamada conmigo, de manera que incluso nos podemos conocer y, bueno, y ver exactamente cómo os puedo ayudar a preparar la oposición. Cierro paréntesis y vamos al lío, que es lo que realmente os interesa. Bueno, vamos allá. En este... Uy, aquí, ahora sí. En este primer supuesto, en este supuesto que vamos a ver ahora, lo que voy a hacer es que vamos a leer primero la pregunta y después vamos a leer el supuesto, porque vais a ver que precisamente en esta pregunta nos van a exigir hacer un análisis minucioso de lo que es el enunciado para poder responder adecuadamente. Y como os decía antes, aquí ya se esconden algunas trampas interesantes que, bueno, desde un punto de vista didáctico, para mí como preparador, y además para preparador que soy un poco friki, pues ya me gustan, porque me permiten precisamente hablar sobre temas y profundizar en temas que me interesa que os queden bien grabados y que queden bien entendidos. Ahora bien, este tipo de historias o este tipo de conceptos, este tipo de matices, este tipo de trampas, si queréis, en el examen, pues para el que se examina, pues no son, desde luego, plato de buen gusto. Pero bueno, vamos a intentar estar preparados, lo mejor preparados posibles, y entonces vamos a identificarlas, vamos a verlas, vamos a analizarlas, las vamos a comentar, y en función de eso vamos a proponer una respuesta, aunque en algún caso, como vais a ver, pues no es fácil hacerlo, sobre todo de manera sintética, que es también un poquito de lo que se trata. Me dejo de rollos, vamos a la primera pregunta, pregunta número 4.
Determínese de manera razonada si se consideran correctas las actuaciones realizadas por la oficina gestora correspondiente a su domicilio fiscal, así como las notificaciones efectuadas. Analice los posibles medios de impugnación de la liquidación provisional, señalando los plazos para su interposición. Fijaros, ¿no? Es decir, esto es, digamos, algo suele ser común en todos los exámenes de este estilo, del segundo ejercicio de agentes, pero en este caso concreto, en el ejercicio que nos plantearon el otro día, pues más aún, es decir, en una misma pregunta, pues preguntarnos diferentes o plantearnos diferentes cuestiones, ¿verdad? Entonces aquí es importante, para poder ser lo más conciso posible en la respuesta, es muy importante entender qué caramba nos están preguntando, iba a decir otra palabra. Entonces, vamos a ir por partes. Que se determine de cada una de estas actuaciones si se consideran correctas o no. Es decir, lo que vamos a tener que decir es, esta actuación es correcta o esta no lo es. Lo cual de alguna manera implica que probablemente haya alguna cosita que baile, alguna cosa que no esté bien del todo, ¿vale? Y entonces, bueno, vamos a tener que intentar identificarla, eso es lo primero. También nos hacen un comentario en relación sobre si son correctas o no las notificaciones efectuadas, y finalmente nos hacen una pregunta clásica en estos exámenes, que son los posibles medios de impugnación y el plazo, lo cual nos llevará al recurso de reposición y a la reclamación económico-administrativa. Es decir, es una pregunta, la segunda parte de la pregunta pues es la más sencillita y la vamos a responder con relativa facilidad en poco tiempo. Entonces, lo dicho, vista la pregunta, vamos a analizar, vamos a leer ahora sí el enunciado y vamos a intentar, a medida que vamos leyendo el enunciado, vamos a empezar a hacer algunos comentarios sobre lo que vamos leyendo y después veréis lo que es mi propuesta de contestación, mi propuesta de respuesta. Supuesto 2. Vamos a ver, la entidad Hermanos González S.L., que se dedica a la compraventa de vehículos de turismo, presentó la autoliquidación modelo 200 relativa al impuesto sobre sociedades del ejercicio 2023 el 22 de julio del 24. El resultado de dicha autoliquidación supuso un resultado a ingresar de 18.000 euros. Bueno, aquí no hay actuación de la Administración Tributaria, de manera que aquí en principio no tenemos que hacer nada, no tenemos que valorar nada, simplemente son hechos. Ya podemos ver que presentaron la autoliquidación, el modelo 200 en periodo voluntario, nada que decir, ¿vale? Vamos al segundo párrafo y aquí ya vamos a ver que aquí ya hay tema. En fecha 28 de febrero del año 25, a través del servicio de dirección electrónica habilitada única, la oficina gestora correspondiente a su domicilio fiscal puso a su disposición la notificación de un requerimiento donde se comunica el inicio de un procedimiento de comprobación limitada en el cual se notifica o se solicita que la entidad aporte la contabilidad relativa a dicho ejercicio 2023. En el alcance del mismo, del requerimiento, se establece que la comprobación tendrá por objeto determinar que los gastos anotados en los libros contables coinciden con lo autoliquidado por la entidad. Cuidado. O sea, yo aquí es donde digo, hay que parar. Aquí hay que parar y esto hay que cogerlo con pinzas. Y os voy a explicar dónde está el tema. Además, yo lo he podido hablar con algunos de mis alumnos y ha habido gente que lo ha planteado de una manera, gente que lo ha planteado de otra, y aquí sí que ha habido, no voy a decir drama, pero aquí sí que ha habido diferentes puntos de vista. Y entonces yo os voy a dar el mío, ¿vale? Pero bueno, lo importante es que entendamos que existen una serie de matices, que existen una serie de trampas ocultas y que en función de lo que veamos seamos capaces de interpretar lo que se nos plantea, incluso hacer algún tipo de presunción y en función de lo que nosotros presumamos poner la presunción y decir exactamente cuál es nuestra postura sobre lo que nos piden. Porque recordemos, ¿qué nos están pidiendo? Están pidiendo que digamos si la actuación de la Administración Tributaria es correcta o no. Entonces vamos a ir por partes. Lo primero, también nos hablaban en la pregunta del tema de las notificaciones. Para quitármelo de encima, yo viendo que las notificaciones son, en este caso a través de la dirección electrónica habilitada única, teniendo en cuenta que se trata de una persona jurídica, ¿verdad? Pues yo lo primero que haría sería hacer un comentario y decir, pues bueno, las notificaciones son correctas porque se realizan por medios electrónicos, presumimos que en base a lo previsto en el artículo 43, toda vez que en tanto que persona jurídica, el obligado tributario está obligado a relacionarse con la administración, en este caso tributaria, por medios electrónicos, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la LPACAP 39/2015. Entonces,
Con todo eso, hacemos lo más cortito posible, hacemos ese aviso, ¿vale? Y entonces, primer párrafo, y con eso ya nos quitamos el tema de las notificaciones por medios electrónicos, no las tenemos que ir comentando todas. Ya lo hemos hecho, punto. Vamos al siguiente tema. Notificación de inicio por medios electrónicos. Bueno, lo primero, yo diría que estamos en el 2025, se está hablando del ejercicio 2023, es evidente que estamos dentro del plazo de prescripción, 66A, Ley General Tributaria, entonces por aquí bien, ningún problema. Entonces, dicho eso, ya hemos dicho que la notificación por medios electrónicos es correcta, ya hemos dicho que está dentro del plazo de prescripción la notificación del inicio del procedimiento de comprobación limitada, dentro del plazo, o sea que en este sentido también bien. Entonces, ¿qué se nos dice? Más temas. El alcance del mismo, aquí se nos informa del alcance del procedimiento, lo cual también es correcto, porque precisamente en el artículo 137 de la Ley General Tributaria se nos dice que se nos tiene que informar, o se tiene que informar al obligado tributario precisamente del alcance de las actuaciones, en este caso de comprobación limitada, o sea que por aquí también vamos bien, todo correcto hasta el momento, y además se nos dice que ese alcance pasa dice, la comprobación tendrá por objeto determinar que los gastos anotados en los libros contables coinciden con lo autoliquidado por la entidad. Fantástico, porque esto cumple con lo previsto en el artículo 136 de la Ley General Tributaria, en el que se nos dice que se podrá comprobar en el curso de una actuación de comprobación limitada, se podrá comprobar la contabilidad del obligado tributario siempre y cuando dicha comprobación se limite a constatar que lo recogido en la contabilidad coincide con la información que obra en poder, en este caso de la Administración Tributaria. Hasta aquí bien, nada que decir, todo fantástico, todo correcto. ¿Y dónde empieza el problema? El problema viene cuando se dice que se pone a disposición del obligado tributario un requerimiento, esta notificación consiste en un requerimiento donde se comunica el inicio del procedimiento y en el que se solicita que la entidad aporte la contabilidad relativa a dicho ejercicio 2023. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí lo que tenemos es que tenemos el artículo 138 de la Ley General Tributaria, artículo 164 del REGAT, en el que se nos dice que, de no mediar consentimiento del obligado tributario, el examen de la contabilidad se realizará en las dependencias, en las oficinas, en el despacho del obligado tributario, en su presencia o en la presencia de la persona que éste determine. De manera que el obligado tributario no está obligado a aportar la contabilidad, no tiene que llevar la contabilidad a ningún sitio. En cualquier caso, lo que tiene que hacer es ponerla a disposición de la Administración Tributaria. Entonces, cuidado con esto. Es decir, entonces, que se requiera al obligado tributario que aporte la contabilidad, esto, tal cual, cuidado. Esto ya es objeto de que tengamos que añadir algún matiz en la medida en que recordad, tenemos que decir si la actuación es correcta o no, y no tenemos tiempo. Tenemos que decidir tal como leemos, y tal como leemos decidimos una cosa o la otra. Rápidamente decidimos y justificamos. Entonces, si nosotros estamos interpretando que lo que se solicita es que se aporte la contabilidad y que se lleve a las oficinas de la Administración Tributaria, pues cuidado porque esto no sería correcto. Ahora bien, si nosotros interpretamos que por aportar se está diciendo que se ponga a disposición de la Administración Tributaria de dicha contabilidad, pues fantástico, todo correcto. Ahora bien, otro matiz adicional sobre esto, y aprovecho precisamente este caso para, haceros reflexionar sobre alguna de las cositas que aquí salen. Fijaros que se cursa un requerimiento, pero en el caso concreto de la contabilidad, fijaros lo que dice. Se comunica el inicio de un procedimiento de comprobación limitada en el cual se solicita que la entidad aporte la contabilidad. Es decir, se cursa una solicitud. Recordad, y esto lo dice el artículo 164 del REGAT, que efectivamente la contabilidad debe ser examinada en las oficinas, el despacho, las dependencias del obligado tributario, salvo que medie consentimiento del mismo para que dicho examen se pueda realizar en las oficinas de la Administración Tributaria. Para que exista consentimiento, tiene que haber una solicitud por parte de la Administración Tributaria, ¿verdad? Y es lo que aquí nos están diciendo. Aquí nos están diciendo, se solicita al obligado tributario que aporte la contabilidad. Pues bien, eso es perfectamente correcto.
Entonces, esta actuación en su conjunto, todo lo que tenemos en este párrafo, en su conjunto es correcto por todo lo que os he comentado. ¿Dónde estaba la trampa? La trampa está en que si tú rápidamente dices que es un requerimiento en que se pide que se aporte la contabilidad, pues no, la aportación de la contabilidad no la pueden hacer porque se tiene que examinar, digamos, en las dependencias, en las oficinas, en el despacho de obligado tributario. Es fácil, o hubiera sido fácil en este caso. Ya os digo, yo tengo una alumna en concreto pues que incurrió en este fallo al considerar que efectivamente pues la actuación no era correcta, porque se estaba requiriendo al obligado tributario que aportara la documentación, cosa que no estaba obligado a hacer, ¿vale? Entonces, simplemente es un matiz. Yo creo que es interesante que veáis hasta qué punto en un enunciado de este estilo se pueden llegar a esconder matices. Después, en este mismo supuesto, veremos otro que es incluso más importante a la hora de interpretar lo que tenemos entre manos para decidir. Luego nos preguntarán por el tipo de sanción. Pues bien, a la hora de calificar la sanción deberemos estar muy atentos porque es posible que también se nos pase algo por alto, ¿vale? Seguimos. La entidad procedió a acceder a la notificación en fecha 9 de marzo del 25 y en fecha 16 de abril se notifica la propuesta de liquidación provisional y se da plazo para la presentación de las oportunas alegaciones. La entidad solicitó el día 17 de abril de 2025 la ampliación de plazos legalmente establecida. Aquí fijaros que como actuación propiamente dicha de la Administración Tributaria solo está la notificación de la apertura del plazo de alegaciones. Y además se hace con una propuesta de liquidación provisional, lo cual es perfectamente válido, perfectamente correcto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 138 de la Ley General Tributaria, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues simplemente que lo tengamos en cuenta. Entonces, ya digo, es importante entender bien la pregunta para dar con la respuesta. No te están preguntando por la ampliación del plazo, por el artículo 91, no, eso vendrá después, porque seguramente, bueno, lo veréis después, tendremos que justificar que se ha cumplido con el plazo del procedimiento y ahí sí que tendremos que tener en cuenta la dilación que esto supone, artículo 91 y artículo 104 del REGAT. Pero de momento aquí estamos actuación a actuación, decidiendo si son o definiéndonos si son correctas o no estas actuaciones. Una actuación perfectamente correcta, la apertura del plazo de alegaciones con la notificación de la propuesta de liquidación provisional. Y aquí viene lo que os decía, ¿no? En fecha 12 de septiembre del 25 se procedió a poner a disposición en la dirección electrónica habilitada única el acuerdo de resolución con liquidación provisional en el cual se procede a ajustar el resultado contable, resultando una cuota tributaria a ingresar de 7.500 euros junto con los correspondientes intereses de demora. La entidad procedió a acceder a dicha notificación el 16 de septiembre y la entidad no realizó el ingreso de la deuda tributaria en el plazo correspondiente. Las dos últimas frases las podemos obviar porque no son actuaciones de la Administración Tributaria. Aquí nos vamos a ir a lo que son la primera parte, que son las actuaciones que nosotros tenemos que de alguna manera determinar si son correctas o no. Entonces, 12 de septiembre del 25 se pone a disposición en la dirección electrónica habilitada única, se pone a disposición del obligado tributario la resolución con liquidación provisional. Todo perfecto, todo bien, liquidación provisional, no definitiva, ya lo sabemos, estamos en un procedimiento de comprobación limitada. El tema de plazos, 12 de septiembre del 25. El procedimiento se inició, lo estoy buscando, el 28 de febrero del 25 se puso a disposición del obligado tributario y este accedió al contenido de la notificación el 9 de marzo del 25, cuando todavía no habían transcurrido los 10 días de los que nos habla el artículo 43 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común. De manera que desde el 9 de marzo nos iríamos al 9 de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Nos iríamos al 9 de septiembre. Pero claro, tenemos una dilación de como mínimo 5 días. Y cuidado con esto, cuidado con hacer aquí la suma. Cuidado, la dilación es de 5 días, ¿qué? Hábiles. Porque es por la mitad del plazo, porque el plazo de alegaciones son 10 días hábiles, entonces la mitad del plazo en realidad son 5 días hábiles. Tendríamos que ir a ver eso, digamos, cuánto nos llevaría en días naturales, porque recordad que a nivel de cómputo de plazos, las dilaciones y las interrupciones por causa justificada se computan en días naturales, entonces tendríamos que ser capaces de irnos a un calendario y hacer la traslación. Pero de cara a lo que es justificar, en este caso el plazo,
sin tener que entrar en el detalle, no nos lo piden de cuándo finaliza el plazo del procedimiento de comprobación limitada, en este caso teniendo en cuenta la dilación, en este caso, simplemente sabiendo que como mínimo van a ser 5 días, ya sabemos que hemos cumplido el plazo, porque estamos hablando de que como mínimo nos iríamos del 9 y 5, 14, y estaríamos hablando del 12 de septiembre, de manera que estaríamos dentro del plazo. Desde ese punto de vista, ya podemos decir que esta notificación cumple con los plazos previstos en el artículo 139 y 104 de la Ley General Tributaria para este procedimiento. Aquí no hay ningún problema. ¿Dónde está el problema? Aquí el problema lo tenemos cuando se nos dice que se nos notifica una liquidación provisional, en el cual se procede a ajustar el resultado contable del obligado tributario, entiendo, ¿vale? ¿Se puede ajustar un resultado contable en un procedimiento de comprobación limitada teniendo en cuenta que el artículo 136 de la Ley General Tributaria, tal como hemos visto antes, nos dice que el examen de la contabilidad se debe limitar a verificar, a comprobar que lo que allí se contempla coincide con la información, con los datos que obran en poder de la Administración tributaria? ¿Se puede? ¿Se puede ajustar? Porque, y aquí voy un poquito más allá, debéis tener en cuenta, hay bastante jurisprudencia, hay fallos de los tribunales económicos administrativos en los que precisamente se da la razón al contribuyente y por lo tanto se le quita a la agencia tributaria en la medida en que se dan situaciones en las que se extralimita en las funciones, en las facultades que la Administración tributaria tiene en este tipo de procedimientos. De manera que, si lo único que puedes hacer es constatar que el resultado contable o lo contemplado en la contabilidad coincide o no con lo que tú tienes en tu poder a nivel de información, ya sea por los datos que te ha dado el obligado tributario o lo que has obtenido por terceros, incluso en el curso del propio procedimiento, tú lo único que vas a hacer es eso, verificar que existan coincidencias. Y si no las hay, como mucho ¿qué podrás hacer? Podrás ajustar todo lo que está relacionado con la fiscalidad propia de esos hechos impositivos que están contemplados en la contabilidad, pero no podrás hacer ajustes sobre la contabilidad. Para hacer un ajuste sobre la contabilidad, para proponer una contabilidad alternativa, para eso ya hay otros procedimientos. Si quieres hacer eso, lo que tendrás que hacer es... ¿Qué tendrás que hacer? Tendrás que dar por terminado el procedimiento de comprobación limitada y tendrás que iniciar un procedimiento inspector. Dicho de otra manera, en este caso concreto, estos 7.500 euros deberían proceder no de un ajuste en la contabilidad, no un ajuste del resultado contable, sino en un ajuste ¿de qué? De la base imponible, derivada precisamente del resultado contable. Eso en su caso. ¿Por qué? Porque la base imponible sí que es un concepto fiscal, pero el resultado contable es ¿qué? Es un concepto contable. Y en un procedimiento de comprobación limitada no puedes realizar modificaciones, proponer alternativas a esa contabilidad. No es el procedimiento para eso. De manera que esta actuación podemos decir que no es correcta. Entonces, todo esto que os he explicado, todo este rollo que os he explicado es una reflexión que os hago. Es mi manera de ver esto. Ya os digo, es un tema complejo que está sujeto a interpretaciones hasta el punto de que hay resoluciones de los tribunales económico-administrativos en los que se les quita la razón a la agencia tributaria y se le da al contribuyente. Entonces, ya digo, en este caso concreto, lo que siempre digo a mis alumnos, tomáis una decisión y la justificáis bajo una determinada presunción y ya está. Y pasamos adelante, porque aquí no se trata de tener razón, no estamos aquí para tener razón, aquí estamos para responder a lo que nos preguntan. ¿Vale? ¿Es correcta o no es correcta? Pues yo entiendo que no es correcta porque aquí la Administración Tributaria o el órgano actuante se ha extralimitado en las funciones previstas en el artículo 136 para lo que es un procedimiento de comprobación limitada. Ya está, y pasas. Y nadie te va a poder decir que está mal porque, bueno, estás demostrando que has entendido de qué va el procedimiento, que te conoces el 136 y que además has reflexionado sobre lo que es lo que aquí se permite hacer, que es verificar que existe una coincidencia entre los datos obrantes en la contabilidad y los que obran en poder de la Administración tributaria. Y ya está, que es de lo que se trata, ¿vale? Vuelvo a repetir, matices, trampas ocultas en un
bueno, en un texto, este no era, desde luego, el enunciado más largo, pero sí que probablemente era, pues bueno, que tenía su complejidad, ¿vale? Y ya finalmente, en fecha 19 de enero del 26, se notifica el acuerdo del inicio del procedimiento sancionador derivado de la liquidación provisional por entender la Administración tributaria que se ha cometido una infracción tributaria y que concurren los elementos exigidos por la normativa en vigor para la imposición de la oportuna sanción. Bueno, pues fantástico, quiero decir, bueno, aquí sí que no habrá mucho tema, no habrá mucho lío, porque si el obligado tributario, digamos, accede a la notificación el 16 de septiembre, esa notificación se entiende realizada ese 16 de septiembre y a partir de ahí, a partir de ese momento, pues ya sabemos que la Administración tributaria tiene 6 meses para iniciar el procedimiento y es evidente que en enero todavía no han pasado. Bueno, pues ya está, ya nos hemos hecho una composición de lugar y ya tenemos un poquito una idea de cómo vamos a responder. Entonces ya simplemente el resto ya es mecánica, lo que os he dicho, empezamos hablando del artículo 43 y el artículo 14 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común para quitarnos el tema de las notificaciones por medios electrónicos de encima. Entonces a partir de ahí ya sí, aquí ya tenemos que ser metódicos. Notificación de inicio 28 del 2 del 25, pues se notifica en plazo de prescripción, se informa al obligado tributario de la naturaleza y alcance de las actuaciones, o sea que en este sentido bien. Entonces se cumplen con las facultades previstas en el artículo 136 que os comentaba anteriormente y también os he comentado que es correcta en este caso la actuación porque se respeta el derecho del obligado tributario a no prestar consentimiento en la medida en que se cursa una solicitud y no un requerimiento. Ya está, yo es lo que plantearía. Incluso, tal como os lo he dicho ahora, resulta más corto que incluso que lo que hay escrito. Está bien. Ya está, simplemente lo que es muy importante es que defináis, respondáis, os posicionáis en un sentido o en otro, rápidamente justificáis y a otra cosa. Como es aquello de agua pasada no mueve molino, en estos tipos de exámenes eso es fundamental. Decido mi postura, decido el sentido de mi respuesta, la doy, la justifico y paso a lo siguiente. Notificación del 16 de abril, en este caso estamos hablando, hemos dicho, apertura del plazo de alegaciones, todo fantástico, todo correcto, conforme al artículo 138 y 164. 138 de la Ley General Tributaria, 164 del REGAT. Puesta a disposición de la resolución, el 12 del 9 del 25, hemos dicho, aquí explicamos lo de la dilación de 5 días, se cumple el plazo, pero cuidado. Y aquí es donde yo pongo que aquí hay una extralimitación de funciones en la medida en que se está haciendo algo que en el curso de este procedimiento, en mi opinión, no se puede hacer. Ya está. Pero en esto yo me he enrollado mucho con vosotros porque lo estoy explicando y porque me interesa que reflexionéis sobre el tema. En el examen no. En el examen das tu opinión, la justificas y aire. No hay más tema. ¿Vale? Y luego, a partir de aquí, lo último que nos preguntaban era en el tema de la impugnabilidad, digamos, de la liquidación. Sabéis que las liquidaciones tributarias, digamos, son uno de esos actos que son impugnables en vía administrativa, tal como aparece recogido en el artículo 227 de la Ley General Tributaria, que aquí no lo menciono, pero bueno, allí sabéis que allí están todos los actos que son impugnables. Y a partir de aquí, digamos, pues aquí tenemos el plazo. Dado que el obligado tributario accede al contenido de la notificación el 16 de septiembre, pues bueno, pues tiene hasta el 16 de octubre para impugnar la liquidación. Y ya está. Y esto, si no recuerdo mal, eso es todo en relación con esta pregunta. Vamos a la siguiente. Calificación de la infracción tributaria resultante de la liquidación provisional, así como la determinación de la sanción aplicable si procede. Indícase si se consideran correctos los plazos del procedimiento sancionador, así como los plazos para resolver el expediente y los efectos y consecuencias de su impugnación en vía administrativa. Otra pregunta multicuestión, otra cuestión multipregunta, ¿vale? Entonces, una vez más, lo que os digo siempre, primero, vamos a entender que nos preguntan para poder responder lo más concisamente posible a aquello que realmente nos están preguntando. Lo primero, la calificación de la infracción tributaria. Aquí ya nos están diciendo que hay infracción, pues bueno, ¿cómo la calificamos? Para calificarla primero tenemos que tipificarla, tenemos que entenderla y a partir de aquí pues nos piden el cálculo de la liquidación provisional, digamos, o de la liquidación o la determinación de la sanción, digamos, relativa a la calificación de la infracción tributaria. Y después pues nos preguntan pues eso, por los plazos del procedimiento sancionador, los plazos para resolverlo y efectos y consecuencias de su impugnación. Vamos a ir por partes. Tipificación, no hay ningún tipo de duda.
artículo 191 de la Ley General Tributaria, uno de esos artículos estrella que aparecen siempre, que todos conocemos o como mínimo debemos conocer y debemos conocer muy bien, pero más importante que eso debemos saber aplicar, porque aquí precisamente en este caso pues es lo que nos piden y es donde realmente está la dificultad. No hay dificultad de cálculo. De hecho, no tenemos por qué calcular, lo vais a ver, es decir, en realidad, digamos, lo que tenemos que hacer es hacer 4 números y a partir de aquí dejarlo todo más o menos explicado. Pero aquí, ¿dónde está la dificultad? La dificultad está en la calificación. Porque, ¿qué es lo que nos están diciendo? ¿De dónde vienen estos 7.500 euros? De un ajuste contable. Entonces, haciendo abstracción del hecho de que, como os he comentado antes, yo entiendo que en el curso de este procedimiento de comprobación limitada ese ajuste contable no procede, porque se están extralimitando las facultades que la Administración Tributaria tiene precisamente en el curso de este procedimiento, eso no significa que, ya digo, aquí me están preguntando otra cosa. ¿Y si me he equivocado? ¿Y si no está bien lo que he dicho antes? ¿Y si resulta que sí que pueden? ¿Porque me he dejado algo? ¿Porque ha habido algo que no he leído? Pues entonces aquí hago tabula rasa y empiezo desde el principio. ¿Qué me están diciendo? 7.500 euros. ¿De dónde vienen? De un ajuste contable. O sea, la Administración Tributaria ha ajustado la contabilidad y como resultado de ello, una nueva liquidación de 7.500 euros. ¿Eso a qué me suena? Pues efectivamente, estamos hablando de anomalías sustanciales en la contabilidad porque resulta que el 100% de la base de la sanción viene de ahí. Y eso tiene un nombre. Y esos son medios fraudulentos, conforme al artículo 184.3 de la Ley General Tributaria, de manera que esta infracción será calificada como muy grave, 100% y de ahí para arriba, 100% de la base de la sanción y de ahí para arriba en función del criterio de graduación, que en este caso será perjuicio económico, lo calculamos del 29%, a lo cual le corresponde un incremento del 15%, entonces la sanción no la calculo, 7.500 por 1,15, ¿vale? En el caso del cálculo del 29%, lo calculamos en el examen, pero cuando vemos que ya estamos en un determinado margen, no calculamos decimales ni nada, es decir, a la que nos sale el 29%, en el momento en que nosotros vemos que estamos entre el 25 y el 50%, ya sabemos lo que le toca, un incremento del 15%, y es lo que tenemos que hacer, nada más, es decir, tampoco hay que ponerse fino a la hora de hacer cálculos. Sanción 7.500 por 1,15, ¿qué más tenemos? Esta sanción, pues no hacemos más cálculos, podrá beneficiarse de las reducciones del 30 y del 40% previstas en los apartados 1 y 3 del artículo 188 de la Ley General Tributaria respectivamente. Esta precisamente es una de esas fórmulas que, como sabéis que salen prácticamente siempre, ya tenéis que tener estudiadas, ya tenéis que tener casi automatizadas. Porque nosotros lo que sobre todo en el intensivo, a los alumnos lo que les decía era precisamente esto. Me lo preguntan, hostia, ¿y esto cómo lo hacemos? ¿Tenemos que hacer todos estos cálculos? No, ni un solo cálculo de reducciones. Las dejas indicadas y evidentemente justificadas. Y ya está, ¿vale? Seguimos. Ya he dicho, damos respuesta y pasamos a la siguiente y nos olvidamos del tema. Es decir, ya no entramos no le damos más vueltas, no hay tiempo. Entonces, ¿son correctos los plazos del procedimiento sancionador? Bueno, notificada la liquidación el 16 del 9, recordad, en este caso estamos hablando de que la puesta a disposición de la notificación en sede electrónica fue el 9 del 9, pero aquí cogemos, pero esas fechas solo nos interesa a los efectos de entender cumplida la obligación tributaria, la obligación de la Administración de notificar en plazo. Artículo 104.2, Ley General Tributaria. Superado ya ese trámite, ahora lo que nos interesa de cara precisamente a todo lo que viene después es cuando efectivamente se entiende producida la notificación, que es cuando el obligado tributario accede a la misma o cuando transcurren los 10 días naturales de los que nos habla el artículo 43. En este caso no habían transcurrido, en este caso lo que tenemos como fecha de referencia es el 16 del 9. Entonces, tenemos 6 meses para iniciar el procedimiento sancionador, lo cual nos lleva al 16 de marzo, es octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. ¿Lo he dicho bien? Entonces, como se inicia el 19 de enero, pues en principio pues es correcta. Iniciado el 19 de enero, pues nos iríamos hasta el 19 del 7, al 19 de julio, como plazo máximo de resolución de este procedimiento sancionador. Y luego, finalmente, ¿qué nos han preguntado? Nos preguntan por las consecuencias de la impugnación. Esto nos lleva al artículo 212 y nos lleva también al 188, ¿verdad? Desde el punto de vista del 212,
consecuencias, pues la suspensión de la ejecución y después el hecho de que no se van a exigir los intereses de demora devengados hasta el fin del periodo de pago abierto con la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa. Ya está. Y por lo demás, pues importante desde el punto de vista del 188, recordad la impugnación de la sanción. Con la impugnación de la sanción, el obligado tributario no pierde el derecho a la reducción del 30% del 188.1 porque digamos, no ha retirado la conformidad a la liquidación. Ahora bien, lo que sí que pierde es precisamente el 40%, la reducción del 40%, o el derecho a aplicar la reducción del 40% prevista en el 188.3. Y ya está. Todo esto de la manera, se entiende, se intenta responder de la manera más rápida posible, ¿vale? Muy bien, vamos a la última pregunta que vamos a ver hoy. En relación al pago de la deuda tributaria, indíquese cuáles son los plazos de ingreso tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo, así como las consecuencias derivadas de la falta de ingreso en la fecha indicada y, en ese caso, el cálculo de los posibles recargos o intereses a aplicar. Esta debe ser de las preguntas, ¿cómo os diría yo?, más fáciles de todo el examen y más, ¿cómo diría yo?, más, por tal como está planteada, más consumidoras de tiempo a la hora de responder. ¿Por qué os lo digo? Porque todos os la sabéis. De hecho, en el programa que estoy haciendo de iniciación, precisamente la semana pasada, no la anterior, estuve montando todos los vídeos relacionados con las obligaciones tributarias accesorias. Y como es lo primero que estudiamos prácticamente cuando iniciamos el estudio de la oposición, todos nos lo sabemos de carrerilla, sin ningún tipo de problema, e incluso sabemos los trucos y no hay ningún problema. ¿Dónde está el problema aquí? Fijaros, ¿dónde está el problema? ¿Qué me están preguntando? Me lo están preguntando todo. Plazo de ingreso en periodo voluntario, bien, 62.2, aquí. Y plazo de ingreso en periodo ejecutivo. ¿Eso hacia dónde nos lleva? El periodo ejecutivo, ¿cuándo acaba el periodo ejecutivo? Recordarlo. El periodo ejecutivo, vía de apremio, acaba. ¿Hasta cuándo puedes pagar? Pues hasta que te notifican el acuerdo dentro de lo que es el acuerdo de adjudicación, que no me salía, el acuerdo de adjudicación de los bienes embargados. Hasta ahí puedes en realidad pagar, ¿verdad? Entonces, fijaros si nos lo fían largo el tema. Entonces, ¿qué más nos piden? Consecuencias de la falta de ingreso y cálculo, ahí es nada, de recargos e intereses a aplicar. ¿Cuál es el problema de este cálculo tal como nos lo plantean? Pues que no nos dicen nada, solo nos dan una fecha y a partir de ahí el resto pues son elucubraciones, son escenarios. Y entonces tenemos que trabajar sobre la base de escenarios. Escenarios que todos conocemos, que todos sabemos, pero ¿cuál es el problema? Pues que nos van a consumir muchísimo tiempo. Y entonces aquí parte del problema o parte de la dificultad está en cómo resolver, cómo responder a todo esto, que nos lo sabemos en el menor tiempo posible. Bueno, pues yo os voy a plantear cómo lo haría yo. Incluso os voy a decir más. En este tipo de preguntas casi te renta pararte un momento, aunque sean 30 segundos, que sé que 30 segundos son preciosos, que valen su tiempo en oro, nunca mejor dicho, pero te paras 30 segundos y decides cómo vas a responder, cómo lo vas a esquematizar. Entonces, lo que yo haría aquí sería, respondo al plazo del periodo voluntario, o sea, lo que haría sería responder cronológicamente. Respondo al plazo en periodo voluntario, digo cuáles son las consecuencias de no pagar de no realizar el pago en el periodo voluntario y a partir de ahí me voy a las 3 fases en las que se puede realizar el pago en el periodo ejecutivo: antes de la notificación de la providencia de apremio, posteriormente, con posterioridad a la notificación de la providencia de apremio dentro de los plazos del 62.5 y luego ya, pues lo que hemos dicho, posteriormente, hasta que te notifiquen, pues en el caso de que haya bienes embargados y que el procedimiento de apremio llegue hasta sus últimas consecuencias, pues hasta que te notifiquen la adjudicación de los bienes embargados. Y ya está. Entonces aquí lo tenéis como me ha quedado a mí, notificada la liquidación el 16 del 9, eso sí, aquí como nos lo dicen y nos lo piden, pues bueno, hago el cálculo, digamos, del periodo voluntario de pago, que ya sabéis, llegaría del 16 del 9, iríamos al 5 del mes siguiente, no, del segundo mes posterior, de octubre no, iríamos al 5 de noviembre. Entonces, importantísimo, las consecuencias de no pagar en periodo voluntario, se inicia el periodo ejecutivo, y ¿qué nos dice
fundamental, otro de los artículos estrella de nuestra oposición, el artículo 161 de la Ley General Tributaria, consecuencias de no pagar en periodo voluntario y de que se inicie la recaudación en periodo ejecutivo, pues que la recaudación será vía apremio. ¿Contra qué? Contra el patrimonio del obligado tributario. No le damos importancia a las cosas. Eso es un concepto fuerza. Lo tenemos que poner sobre el patrimonio contra el patrimonio del obligado tributario. Es como lo tenemos que poner, ¿vale? Dicho eso, y aquí ya vienen las alternativas que os comentaba, porque además nos piden cálculos. No vamos a hacer cálculos, pero lo vamos a dejar puesto. Iniciado el periodo ejecutivo, el pago de la deuda podrá realizarse de forma espontánea antes de la notificación de la providencia de premio. Esta fórmula, esta expresión de forma espontánea es como la recoge precisamente el 160 de la Ley General Tributaria. Recargo ejecutivo, aquí que le aplica el recargo ejecutivo del 5% sobre los 7.500 euros sin intereses de demora, ¿vale? En los plazos previstos, dentro de lo que es que estoy haciendo lo que os he dicho, los diferentes plazos, de forma espontánea antes de la notificación de la providencia de premio, en los plazos previstos del 62.5 una vez notificada la providencia de premio, y aquí el recargo, importante el matiz, el recargo de apremio reducido del 10% siempre y cuando se cumplan las condiciones del 28.3, sin intereses de demora, y después, pasado transcurrido ese plazo hasta la notificación precisamente de la adjudicación de los bienes embargados en su caso, si los hubiera, pues aquí que tendríamos el recargo de apremio ordinario, el anterior era el reducido, me parece que he dicho ordinario, ¿verdad? Apremio reducido del 10%, apremio ordinario del 20%, y aquí sí, los intereses de demora, importante, devengados desde el inicio del periodo ejecutivo. Y ya está. Fijaros cómo esta es una respuesta fácil, es decir, desde un punto de vista del contenido yo estoy convencido de que todos os la sabéis. Aquí la dificultad está en no dejarte aquí 15 minutos respondiendo a esta pregunta. Entonces ya digo, todo pasa por muchas veces parar y decir, hey, cuidado aquí, que me están preguntando en una única pregunta, en una pregunta fácil, me están preguntando muchas cosas. Entonces lo que tengo que hacer es coger y organizar bien la información y después, en función de lo que me preguntan, responder única y exclusivamente lo que me están preguntando. Y evidentemente todo justificado. Y bueno, ya está. Y en principio este ha sido el segundo enunciado. En breve volveré con más y colgaremos el tercer enunciado, que también es bastante interesante. ¡Chao!